estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, pues yo me gustaría también comentar un poco esto de lo de los promotores, que vemos cada cierto tiempo de que no quieren que se vendan los pisos a pérdida. Hombre, en una economía de mercado los precios no son los que quiere uno, son los que marca la ley de la oferta y la demanda. Y si estamos en una situación de restricción de crédito en el que los bancos han vuelto también a la normalidad y ya no financian el 120% del hipotético valor de mercado, sino el 80% como mucho del valor de mercado real de un edificio, perdón, de una vivienda. Si la gente gana cada vez menos dinero, las familias tienen menos ingresos, bien por recortes salariales, bien por situaciones de desempleo, pues evidentemente la única manera de poder vender las viviendas es a los precios que la gente pueda pagar y los bancos puedan financiar. Pues que además me hace mucha gracia porque hablando con personas que han trabajado con ellos, te cuentan las que han hecho. No ya que hayan estado trabajando con tasas de beneficio del 100% sobre costes, que eso en una economía de mercado indica lo que es que hay una anomalía, que en este caso era la intervención sobre el suelo, sino que estos señores, sin poner un solo euro cuando empezaban una promoción, pedían el préstamo, a continuación se compraba o se pagaba el suelo, que se le pagaba normalmente al propio promotor, a otra sociedad del promotor que lo había adquirido hace 10 años y se metía en el bolsillo unas importantes plusvalías, y lo primero que hacía el promotor después de eso era retirar el porcentaje de beneficios y después ya empezar a construir y pagar. Entonces, cuando ha llegado la crisis y se han quedado promociones a medias de construir o promociones embargadas, claro, resulta que es que ahora el promotor en muchos casos no es que vaya a perder dinero, es que va a tener que devolver el dinero que ya cobró anticipadamente de beneficios sin haber vendido la cosa, vamos, que vendió los antes de haberlo cazado. Entonces, pues miren ustedes, que estemos a estas alturas resistiéndonos a vender, a bajar los precios de la vivienda, que es lo primero que tiene que ocurrir para que se pueda sanear el sector de la construcción y pueda empezar a funcionar. Que además, si lo vemos desde el punto de vista, si quiere social, el hecho de que no hayan dejado funcionar al mercado ha supuesto que muchas personas tengan que adquirir casas a precios astronómica y artificialmente elevados, lo cual tampoco tiene mucha lógica, que encima ahora ellos que se han llenado tanto los bolsillos con tantísimos cientos de millones de euros que han ganado, miles de millones el conjunto del sector, digan que ahora no se puede vender a pérdida, pues oiga, ¿de qué clase de empresario estamos hablando? Porque el señor que da cuenta de la crisis inmobiliaria ha tenido que cerrar su negocio, seguro que está pensando justo lo contrario. Yo les diría a los promotores que ni siquiera en esto son originales. Además. Porque ellos no quieren que bajen los precios y los propietarios de los pisos tampoco. Cuidado, no, claro. Que ahí hay una confluencia de intereses y ellos son minoritarios en esto, porque hay muchos más propietarios de pisos que promotores de viviendas. Sí. ¿No? Ahora, lo que pasa en este país, pues el que debería de estar en prisión, pues habla de moral, y de cómo hay que comportarse moralmente en la vida pública. Y en este caso, los promotores, no quiero decir yo que sean ellos los que tuvieran que estar en prisión, a lo mejor alguno también, pero bueno, no me refiero a ellos generalmente. Pero sí, los que han sido causa del descalabro del mercado son los que están pidiendo que el mercado se gobierne. Vaya usted a saber por qué, desde luego no por la mano invisible smithiana, para que no bajen los precios. Pero miren, en 2006 había un desfase entre oferta y demanda de viviendas vacías del orden del 1,5 millones de viviendas. Y los promotores seguían desarrollando nuevas promociones como si no pasara nada, como si el mercado estuviera en equilibrio, simplemente porque tenía esas entidades financieras, bancos y cajas de ahorro, que como jugaban a endeudarse en el exterior pagando el 1% al Banco Central Europeo y colocando créditos a promotores el 5,5% y el 6%, pues con esos 4 puntos, ese 4% pues tenían una vida risueña, con lo cual ahí confluían intereses bastardos de las entidades financieras por un lado y de los promotores por otros, desconectados por completo del factor demanda de pisos. Y esto es lo que menos les importaba. Y estos señores que han llevado al sector inmobiliario a esa situación son los que ahora dicen
porque no quieren que baje el precio de los pisos. Menos mal que su opinión no pinta nada en este caso. El precio de los pisos bajarán, como decía aquel, si no es por la ley de la gravedad, por su propio peso. O sea, que, claro. Hombre, a ver. Está muy bien. Ellos además también, ellos también además han puesto su granito de arena en la crisis del sector financiero, ¿no? Porque a mí me consta, por ejemplo, de cierto banco en el que entraron en el capital y el banco ha sufrido muchísimo porque, claro, entrando en el capital y en el Consejo de Administración, la línea de crédito estaba asegurada. Y con muchas cajas de ahorros pasaba lo mismo. Y cuando las cajas de ahorros empezaban a decir que no podían dar más créditos por la concentración de riesgos y demás, entonces ellos se acogían a una argucia legal que era poner sus sociedades patrimoniales como garantía de los créditos que conseguían. Pero claro, eran sociedades patrimoniales que estaban invertidas en activos inmobiliarios y en activos de los mercados financieros, bolsa y demás, que por tanto si estallaba la burbuja, venía la crisis y todo eso se depreciaba. Igual, sí. Y entonces daba exactamente igual, pero ellos se agarraban a eso, presionaban un poco al Banco de España, el Banco de España presionaba para que se siguiera dando crédito, que esta mañana estaba viendo las cifras, es que era increíble. En 2003, 25.000 millones de crédito a promotores. En 2007, 325.000 millones de euros de crédito a promotores. Claro. Entonces, ellos han contribuido precisamente a la ruina de este país también con ese tipo de actuaciones. Entonces, ahora que encima digan que no se puede vender a pérdida para que ellos no pierdan dinero y patrimonio, bueno, mire usted, yo qué quiere que le diga, vamos. Y sobre todo, lo peor de todo es que con esto van generando unas expectativas sobre quien tiene un piso, etcétera, etcétera, de que al final no van a bajar, que son irreales, porque es que no hay nada más que comprobar en estos momentos. Quien tiene la necesidad de vender un piso, por la razón que sea, o le aplica un descuento del 60-70% o no se vende, porque es que el mercado ya no te admite más. Y además es un problema porque en muchos casos, como psicológicamente no están preparados para ello, es decir, llevan viendo que los pisos no paran de subir en los últimos 40 años o 30 y tantos años, y además en algunos casos disparadamente. Cuando tú le dices esto a una persona que quiere vender un piso de segunda mano, no lo cree, incluso en algún momento acaba llorando y dice, pero es que no voy a recuperar lo que me costó. Y es que la gente que puede entender que el automóvil que vende de segunda mano no le van a dar lo mismo que le costó el automóvil, desde luego muchísimo menos le van a dar más. Sin embargo, con la vivienda se ha acostumbrado a que se multiplicaba de valor todos los años, ¿no? Sí. Pero es más, don César, yo le diría una cosa. Si uno pues pudiera darse un paseo por helicóptero por los nuevos PAUs de Madrid, los nuevos barrios que se han ido construyendo, observará que en muchos de ellos, sobre todo los de más reciente urbanización y edificación, están llenos de calvas. Están llenos de solares en medio de las promociones inmobiliarias. Esos solares, en el momento en que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que hay que provisionar el 80% del valor de adquisición, quiere decir que tienen que depreciarse el suelo un 80%, y el suelo era el 50% de los costes de construcción. A partir de ahí, un empresario, yo si tuviera dinero en estos momentos, yo compraría un solar a precio de hoy, contrataría a los trabajadores a precio de hoy, no a 3.000 euros el encofrador o el soldador, sino a 700, 800 euros al mes. Los materiales, los mejores materiales a precio de hoy, haría pisos de 150 metros cuadrados que podía vender perfectamente con un margen de beneficio del 15% por 150.000 euros. Entonces, eso es el mercado que va a haber ahora. Y alguien que va a construir, ganar dinero con... usted ofrece pisos de 150 metros a 150.000 euros. No le digo que se los van a quitar de las manos porque no te dan un crédito en ningún banco. Claro, pero en otra época, bueno, habría... En otra época, claro. Pero ahora es lo único que puedes hacer realmente si quieres reactivar el sector de la construcción. Y claro, hay empresarios de la construcción que han sobrevivido. Y hay personas que se pueden plantear en estos momentos el desarrollar una actividad empresarial ajustando precisamente ajustando costes y ajustando los márgenes de beneficio y salir perfectamente adelante. Y entonces todo ese parque de viviendas que hay vacío, de segunda mano, de promociones a medias de concluir, de promociones terminadas embargadas por el banco, etcétera, su valor va a ser nulo. Pero volviendo a la valoración que han hecho los promotores, esa idea, la voluntad de los promotores, que no bajen los precios. ¿Está usted de acuerdo, don Emilio, que si nosotros a los alumnos de la facultad les ponemos un caso práctico de cuál es la situación del mercado inmobiliario y cómo salir de él, y alguien contesta que la solución es tomar la decisión de no bajar los precios, es estar suspenso ya por sine die, para los restos, por unas cuantas convocatorias, ¿no? Pero hombre, ¿cómo se le ocurre? Es que eso no comprendo, que a personas que están en el mundo de los negocios, aunque no en el mundo económico, no comprendo cómo se les puede ocurrir
semejante estupidez, ¿no? Es Claro. una estupidez. Es una estupidez casi reservada al particular que no ve cómo vender el piso. Y que es comprensible Hombre, claro, por otro pero tipo de el sitio le razones. particular es molesta comprensible por todo tipo de razones, Sí, porque se puede totalmente, haber existe que se equivocado. resista, pero... La ilusión, no sé qué, esto es como lo de la burbuja de los tulipanes famosa Sí. de Holanda del siglo XVIII, etcétera. En fin, ya hay que acostumbrarse a ello. Pero vamos, ya lo de los promotores, que es que se lo han llevado crudo. Que es que yo no conozco un promotor que sea pobre, ni que se haya arruinado, porque es que encima, o sea, no es que yo les quiera poner en estos momentos en la picota, pero si es que la mitad de ellos tienen el dinero fuera de España ya. Además, Hombre, si es vamos que a yo sé ver, cómo don se Juan hace Ramón, eso. intervenga y cuéntenos la prensa económica de mañana. Bueno, pues obviamente la noticia de Copa, los titulares, la referida a Grecia. Expansión Mercosí a Grecia. Las ayudas se bloquearán si no comienzan las reformas. 5 días, Grecia despedirá a 15.000 funcionarios en 2012 y el economista, Grecia discute bajar los sueldos el 20%. Yo destacaría lo de si no comienzan las reformas, porque aquí no se está pidiendo nada nuevo de nuevos planes de ajuste, no, sino simplemente lo que ya se acordó y se votó, que se aplique. Por ejemplo, lo de los 15.000 funcionarios es que es un poco de chiste, porque hasta 2015 se han comprometido a despedir 150.000. Por tanto, si este año despiden, deberían estar despidiendo entre 35 y 40.000 al año. Y el gran compromiso que han conseguido arrancarles ha sido despedir 15.000, menos de la mitad de lo que deberían este año. Bueno, es que parece, una vez más, que nos están tomando a todos el pelo. Llevamos 2 años que algunos hemos defendido en esta mesa y quizá en algún escrito que otro, que se está perdiendo el tiempo con Grecia. Grecia hay que dejar que se caiga de una vez, porque no tiene solución. El fracaso de nuestro querido Papademos no puede ser más estrepitoso. Papademos estaba muy bien en Frankfurt, porque, hombre, aquello es otro reducto, aquello es otro tipo de... Se habla de política monetaria europea, eso es, europea hombre, y tal. en un sitio donde hay poco conflicto, donde... Pero no sale la gente a la calle. En Grecia, con todos los energúmenos por la calle, quemando coches y quemando edificios y huelga permanente. Nada, hombre al agua. Claro. Con lo cual, nada de si no... Mire, ya sobran ya las conversaciones entre Sarkozy, Merkel y los griegos. Simplemente, cuando hagan las reformas, vengan, pasen por ventanilla y entonces ya vemos. Pero antes de eso, no molesten ni un minuto, no nos hagan perder el tiempo. Sí, hablando de revueltas, hoy ha caído el gobierno en Rumanía precisamente por las revueltas contra las medidas de austeridad que por otro lado eran muy razonables y están dando sus resultados, porque Rumanía se va a quedar con un déficit de entre el 4 y el 3%, o sea que... Llega un SMS que yo comprendo que dice: no estoy de acuerdo con ustedes, ¿cómo voy a vender por debajo del precio de coste? Bueno, la alternativa no es vender. Claro, es decir, usted no quiere perder dinero, es que esa es la historia. Quédese con la casa. Pero es que... nadie, vamos a ver, no estamos defendiendo que la gente tenga que vender por debajo de su coste. Claro. Que si quiere vender, tendrá que buscar un comprador que esté dispuesto a pagarle lo que sea, que coincidirá o no coincidirá, y no coincidirá por encima o por debajo del precio de coste. El precio de coste es una referencia histórica del actual propietario. Él sabe lo que le ha costado. A nadie más le importa lo que a él le ha costado. Lo que le importa al nuevo comprador es cuál es el precio que debe de pagar en estos momentos, no cuando lo adquirió el vendedor, cuánto debe pagar en estos momentos por ese piso. Y esa es, ¿podrá vender o no vender? El sí o el no lo tiene el propietario. Y ese piso actual. es que no vale ya. Y eso. yo creo que hay que hacer también una problema. distinción entre el propietario particular y el promotor embargado por el banco. Porque los promotores son los promotores embargados por los bancos, que lo que no quieren es perder dinero, porque claro, aquí en este país, si el banco le dejó 100 y se tiene que vender la promoción por 50, siguen debiendo 50 al banco. Claro. Y no pueden ejercer actividades empresariales y por eso no quieren. Pero claro, lo que no se puede hacer es tener bloqueado el balance del banco porque se empeñan estos señores que no se puede vender una vivienda a pérdida. Pues es que podemos pasar 10 años como mínimo hasta que se aproxime el valor de mercado al valor que pagaron estos señores. Entonces lo que no se puede hacer es maniatar a los bancos, porque los bancos tienen que sanear el balance, reducir beneficios, incluso entrar en pérdidas para asumir todo esto, provisionar y seguir funcionando y concediendo créditos, que es una situación muy distinta al del particular. El del particular pues puede obrar como quiera y si tiene suerte pues no perderá dinero, y si tiene que vender, pues lo más seguro es que sea, por desgracia, así. Pero vamos, no sé, una cosa que yo le deseo a nadie, porque yo no le deseo mal a nadie y menos pues a nuestros oyentes, pero la realidad económica es que en este país vamos camino de los 6 millones de parados, como ya en esta mesa dijimos hace año y medio,
2 años. Sí. En este país, quien tiene trabajo está viendo cómo se le está recortando el sueldo pues en forma de retribuciones o de primas o de bonus o de no sé qué o de no sé cuántos. En este país estamos viendo cómo las empresas, ante la imposibilidad de con estos sindicatos negociar ajustes salariales sensatos, despiden a la gente para contratar a la gente un 25% más barata porque tienen que ajustar costes para poder sobrevivir tal y como está la situación. Entonces, en esas circunstancias, ¿quién puede pagar 400.000 euros, 300.000 euros por un piso normal y corriente? Honestamente, nadie. Luego no hay mercado a esos precios. Yo creo que hay una experiencia práctica cotidiana que lo ilustra muy bien, que es vender por debajo de coste en las rebajas. Los grandes almacenes, Claro. como tienen que liquidar el stock que les quede invendido, venden por debajo de coste y se acabó. Es que no hay otra, si no, No te hay comes otra. el stock y no Lo que recuperas pasa nada. es yo más que darse un paseo por Madrid. yo comprendo la situación yo también la entiendo. del particular, pero con todo el dolor en mi corazón Claro. no le veo salida. Es que por desgracia no hay más que darse un paseo por Madrid y es que vas por una calle y ya ves varios anuncios de se alquila, se vende. Pero es que vuelves 15 días después y los anuncios siguen y hay más. Y hay más. Y hay Es más. verdad, es Y hay verdad, más. es verdad. Y eso hay que asumirlo. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros, don José, don Hay que Emilio, asumirlo. don Juan Ramón. Hay que asumir que hemos llegado. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal.